Apocalipsis. La Segunda Guerra Mundial. Primera parte. El ataque. Berlín, 1945. Europa se libera del régimen nazi del terror. El Ejército Rojo emprende sus últimas batallas. Capitán Joseph Proudhov, oficial ruso. El odio era muy profundo. Queríamos terminar la guerra, aniquilar esa fuerza que quería matarnos, acabarla de una vez por todas. Plaza Adolfo Hitler. Los días de Hitler están contados. Deja su búnker para una última muestra de teatralidad, como se ve en este film de propaganda. ¿Será que todavía hay un soldado o un niño dispuesto a morir por él? La guerra dejó unos 50 millones de muertos, la mayoría civiles inocentes. Para las mujeres de Alemania, la ordalía continuaría incluso después de silenciarse los cañones. El libro Una mujer en Berlín es un relato profundamente perturbador de la violación de mujeres alemanas que los rusos cometieron en 1945. Me sujetan y me derriban al suelo. Mi cabeza queda sobre los escalones. Veo a uno de los soldados vigilando mientras el otro rasga mi ropa interior y abusa brutalmente de mí. Pero después diríamos, es mejor tener un ruso encima que un estadounidense sobre tu cabeza. Esta mujer alemana se refería a los bombarderos aliados que dejaron su ciudad en ruinas. La Kurfürstendamm, la avenida más popular de Berlín. 13 años antes, era la vitrina de Alemania, una nación afectada todavía por las crisis. Un monumento que honra a los millones de víctimas de la Primera Guerra Mundial. Marlene Dietrich canta El Ángel Azul en Berlín. Alexanderplatz. Thomas Mann disfruta de su premio Nobel de Literatura bajo la sombra de los tilos de la avenida Unter den Linden. Berlín es un importante centro cultural en Europa. Es una de las ciudades más desinhibidas y liberales del mundo. Luego, en 1933, todo eso cambia. A través de la intimidación, la demagogia y aprovechándose de la amargura de los veteranos alemanes, Hitler y sus milicias alemanas, como la SA con su himno, el Horst Wessel Lied, asumen el control de Alemania. Los nazis se aprovechan del hecho de que la izquierda alemana está dividida e incluso parece que Hitler, con su puño levantado, el saludo revolucionario, quiere congraciarse con ellos. Los comunistas alemanes reciben sus órdenes de Moscú, que ve a los socialdemócratas como el verdadero enemigo. Ninguna alianza es posible entre ellos. Y por última vez los comunistas alemanes cantan la Internacional.
Hitler asume el poder legalmente el 30 de enero de 1933. En pocos meses, su dictadura se afianza firmemente. Se vuelve el Führer, el líder. Sus partidarios aclaman y cantan Heil Hitler. Sin embargo, no todos los alemanes están completamente convencidos y una y otra vez Hitler insiste en sus simplistas consignas nacionalistas. Y con el tiempo gana cada vez más adeptos gracias a su notable poder de persuasión sobre las masas. ¿Pero qué quiere Hitler? En su libro Mein Kampf, Mi lucha, describe las que él llama sus misiones. Siendo uno de los veteranos amargados de la Primera Guerra Mundial, su primera misión será destruir Francia, limpiar la humillación del Tratado de Versalles de 1919 que despojó a Alemania de su ejército y parte de su territorio. Después, quiere conquistar lo que él llama Lebensraum, el espacio vital. En ese momento Alemania tiene una población de 80 millones, el doble de la de Francia. Quiere convertir a Alemania en la potencia mundial que merece ser. Antisemita patológico, Hitler también asumió la misión de afirmar la superioridad de la raza aria germánica amenazada por los judíos. Para él, los semitas fueron la causa de la Gran Guerra, la derrota de Alemania, la inflación, el desempleo. La próxima será una guerra contra los judíos. Serán enviados a Dachau, el primer campo de concentración donde Hitler confina a los antinazis, los comunistas, los socialdemócratas y todos los que se opusieron al régimen. 12 de marzo de 1938. Por último, Hitler asume la misión de congregar a todas las personas de habla germana en el Reich, empezando con los de su patria. El Anschluss. Austria es anexada y sometida de inmediato al mismo régimen de terror de Alemania, con la apertura de uno de los campos de concentración más infames, en Mauthausen, cerca de Linz. ¿Cuál país será su próxima víctima? La vecina Checoslovaquia, donde hay población alemana, los Sudeten alemanes. Pero el país es reconocido como un estado independiente por Inglaterra y Francia. Se forman nubes de guerra. 30 de septiembre de 1938. En Múnich, templo del nazismo, se organiza una conferencia de paz de último minuto. Por un lado, Adolfo Hitler, que cada vez causa más temor, y su aliado, el dictador italiano Benito Mussolini. Mussolini es el fundador del fascismo, el adoctrinamiento de una nación entera, desde la niñez. Por el otro lado, las democracias occidentales, victoriosas pero exhaustas por la Gran Guerra. Neville Chamberlain, el primer ministro británico conservador, y el primer ministro francés Édouard Daladier, radical socialista, quieren salvar la paz. Terminan aceptando lo inaceptable. Ceden la provincia checa de Sudetenland a Hitler a cambio de su solemne promesa de no reclamar ningún otro territorio europeo. ¿Pero es fiable la promesa de Hitler? Apenas 6 meses después invade el resto de Checoslovaquia y entra a Praga acompañado por el mariscal Hermann Göring. Göring, quien fuera piloto de combate de la Primera Guerra Mundial y uno de los fundadores del partido nazi, es ahora el ministro del aire y un ogro que intenta encantar a los niños checos. Hitler ya no necesita la excusa de reunir a las personas de habla germana. La poderosa industria checa trabajará para él. ¿Por qué no sacar ventaja de ella? Los aliados le permiten salirse con la suya.
Moscú 1939. La URSS es la última potencia vecina enemiga que le queda a Hitler. Firmó un tratado de ayuda mutua con Francia. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas es el nombre oficial de la Rusia comunista y sus repúblicas satélite. La manipulación de las masas en la Plaza Roja enmascara la dictadura de puño de hierro de Stalin, que también confinó a millones de pobres desdichados en sus campos de trabajo, los gulags. La industrialización y la militarización forzadas convirtieron en potencia a Rusia. A pesar de su temor al comunismo, las potencias occidentales confían en ella. Hitler se les adelantará. En el verano de 1939, en su chalet de Berchtesgaden, con su ministro de Asuntos Exteriores, Joachim von Ribbentrop, prepara una maniobra de bloqueo. Hitler, que juró destruir el comunismo, envía a Ribbentrop, el nazi, a Moscú a firmar un tratado histórico con su peor enemigo. Cuando Molotov, el ministro de Asuntos Exteriores de Stalin, firma el pacto germano-soviético, los comunistas quedan completamente desconcertados, como estos miembros del partido francés. Es agosto de 1939 y el pueblo francés disfruta de sus primeras vacaciones pagadas, uno de los mayores logros del Frente Popular Socialista. ¿Cuáles son las razones detrás de este pacto de no agresión? Los soviéticos contestan que Stalin quiere ganar tiempo, permitiendo que Hitler y las potencias occidentales se aniquilen entre sí. Quizás Stalin, que piensa apoderarse de los países bálticos y parte de Polonia, tiene la ilusión de poder compartir Europa con Hitler de manera permanente. En 1936 el Congreso estadounidense aprobó la ley de neutralidad para evitar ser arrastrado una vez más a una guerra europea. Así, con nada que temer de los Estados Unidos o de Rusia, Hitler decide acabar con lo que él llama la peor monstruosidad del Tratado de Versalles, el corredor de Danzig. En 1919 el territorio alemán se dividió en dos para que Polonia tuviera acceso al mar. Hitler decide lanzar su invasión a Polonia y recuperar Danzig el 1 de septiembre de 1939 a las 5:35 de la mañana. 1 de septiembre de 1939, el primer cañón de la Segunda Guerra Mundial se dispara en Danzig. Danzig. Hitler está convencido de que los franceses y los británicos no intervendrán. Sin embargo, los dos gobiernos se reúnen de inmediato y le envían un ultimátum exigiéndole que cese toda acción militar contra Polonia. Hitler declara: nuestros enemigos son unos pequeños gusanos, y agrega: ¿quién quiere hundirse en una guerra mundial por Danzig? El 3 de septiembre de 1939 a las 11 de la mañana, el embajador de Gran Bretaña en Berlín entrega una declaración de guerra. A las 5 de la tarde, Francia le declara la guerra a Alemania. Hitler apenas puede creerlo. Los generales alemanes se encuentran frente al peor de los escenarios: guerra en los dos frentes, pero la suerte está echada. Hitler lanza las Wehrmacht, las fuerzas armadas de la Alemania nazi, contra Polonia. Entrando a la batalla como en una época antigua, la caballería polaca arremete contra los tanques alemanes y es aniquilada. Francia, 3 de septiembre de 1939. París, estación del tren Gare de l'Est.
Muchos de estos hombres partieron hace 25 años de estas mismas plataformas con sentimientos completamente diferentes. En agosto de 1914 marcharon a la guerra con el ánimo en alto y flores en sus rifles. Pero esta vez no hay flores, ni rifles. Nadie quiere pelear esta guerra. 4 millones de hombres se movilizan. Muchos de ellos son granjeros. Francia todavía es un país esencialmente rural. Se dirigen a pie hacia la frontera alemana con sus oficiales, siguiéndolos a caballo. Los ejércitos aún dependen de los caballos y estos son solicitados a lo largo del país. Los vehículos motorizados son insuficientes. Gaston Sirek, conductor de uno de estos anticuados vehículos con neumáticos de caucho sólidos, recuerda: la escasez de equipo era total. Teníamos un rifle por vehículo para 2 soldados. Teníamos una caja de 10 balas que no nos permitían abrir. Era patético. Si hubiéramos tenido lo necesario, habríamos luchado porque no éramos grandes amigos de los boches. Boches era un término peyorativo para los soldados alemanes durante la guerra anterior. También eran llamados verde gris, que en francés significa campo gris, el color de su uniforme, que les permitía camuflarse. Pero ¿quiénes son estos soldados? Tomemos por ejemplo a uno de estos jóvenes alemanes que marcha mientras canta. Nuestra bandera ondea ante nosotros. Nuestra bandera es una nueva era. Nuestra bandera es más fuerte que la muerte. Se llama August von Kageneck. Escribe: pensé que una carrera militar era la opción correcta. Mis padres pensaron lo mismo. Mi padre me dijo: por lo menos allí puedes abrir la boca y decir lo que quieres, y no tienes que hacer ese saludo nazi. En septiembre de 1939, August von Kageneck aún está entrenando para hacerse comandante de tanque. Escribe: mi padre, que fue general, me decía: los franceses tienen 40 divisiones en la frontera, nosotros tenemos 15, el resto está en Polonia. 500.000 hombres contra 200.000 nos doblan en cantidad. Las fuerzas francesas atacan el 7 de septiembre de 1939, 4 días después de declarar la guerra. Esta ofensiva se lanzó para mostrarle a la opinión pública que Polonia no estaba abandonada y avanza 8 kilómetros en la región del Saar. El departamento cinematográfico del ejército francés hace alarde de los despojos de guerra: bicicletas. Vemos a estos felices buhoneros que recuperaron las bicicletas abandonadas en los pueblos alemanes. La ofensiva en Saar cesa y ocasiona una serie de escaramuzas. Irrupciones de comandos de élite lideradas por el héroe Joseph Darnaud, que recibe la mención como el mejor soldado de Francia. Después se convertiría en uno de los colaboradores más acérrimos de los alemanes, y al final terminará ejecutado al concluir la guerra. El ejército francés, a pesar de sus héroes y su superioridad en número, no toma ninguna acción posterior. El general Maurice Gamelin, de 67 años, es el comandante en jefe de las fuerzas terrestres aliadas franco-británicas. Los franceses excedían en número a los británicos y creían que esta guerra no era para siempre y que terminaría pronto. El propio Gamelin no quiere volver a pelear la guerra de 1914. Quiere evitar otra carnicería a cualquier costo. Considera que necesita 2 años detrás de la línea Maginot para rearmar el país. La línea Maginot es el trabajo de un ministro de guerra anterior, André Maginot.
Este complejo de fortificaciones se creó para detener de una vez por todas al enemigo alemán. Tomó casi 10 años construir y darle forma a 1,5 millones de metros cúbicos de concreto y 150.000 toneladas de acero. Todas estas torretas están unidas por un laberinto de túneles de 100 kilómetros de longitud. La línea se extendía a lo largo de 720 kilómetros desde la frontera suiza hasta la belga. La línea Maginot termina cerca del bosque de las Ardenas. El comando militar francés creyó que los tanques alemanes jamás podrían cruzar este terreno extremadamente áspero. Los franceses no extendieron la línea hasta el mar porque Bélgica, antes de declarar su neutralidad, era aliado de Francia y se opuso. Esta parte norte del frente está controlada por un ejército francés y las fuerzas expedicionarias británicas. Después es reforzada por los canadienses y tropas del extenso imperio británico. En Gran Bretaña, una canción popular en aquella época era "Vamos a lavar en la línea Sigfrido". La línea Sigfrido es el cordón de fortificaciones construido por Hitler y contrapuesto a la línea Maginot. Los alemanes no atacan, siguen intentando evitar un segundo frente. No obstante, los franceses toman algunas precauciones. Evacúan a los pobladores de Alsacia y Lorena a las regiones de Périgord y Charente en el sudoeste. Estrasburgo, una ciudad fantasma. Abandonada por su población, despojada de su espíritu, sobre todo el de las sinagogas. El 25 de septiembre Hitler ordena el bombardeo de Varsovia. La ciudad está sitiada, pero resiste. El Führer quiere sembrar el terror en los corazones y mentes no solo de los polacos, sino también de los franceses y británicos. Esto es lo que les espera. El mundo está horrorizado. En Nueva York, el bombardeo de Varsovia se anuncia en Times Square y en las portadas de los periódicos. Franklin Roosevelt, el presidente de los Estados Unidos, se dirige a la nación. This nation will remain a neutral nation, but I cannot ask that every American remain neutral in thought as well. Even a neutral has a right to take account of facts. Even a neutral cannot be asked to close his mind or to close his conscience. El bombardeo de Varsovia muestra lo vulnerables que son las ciudades. París se da a la tarea de proteger sus monumentos y esconde las obras maestras de sus museos en las provincias. El campo de Marte, al pie de la Torre Eiffel, está lleno de refugios antibombas. Y hay frecuentes simulacros de ataques aéreos. Las máscaras antiguas son obligatorias.
Los gases venenosos se usaron en la Primera Guerra Mundial y ahora todos les tienen miedo, incluso los caballos. Entretanto, Polonia es sometida cruelmente. Como lo acordaron previamente con Hitler, los soviéticos invadieron la mitad oriental de Polonia. Aquí, soldados alemanes y soviéticos fraternizan. Una imagen incongruente, por decirlo menos. Los nazis se reparten volantes que dicen: el ejército alemán saluda al ejército rojo de obreros y granjeros, por el cual siempre hemos sentido un gran respeto. El ejército polaco se rinde ante los alemanes y en el este ante los soviéticos. Stalin ordena luego la ejecución de 20.000 prisioneros polacos. Quiere eliminar la élite de este país que piensa anexarse. 4.500 oficiales polacos son asesinados de un disparo en la cabeza en el bosque de Katyn, cerca de Smolensk, en Rusia. 2 años después, en el Kremlin, Stalin se reúne con el jefe de gobierno polaco en exilio, el general Sikorski, quien le entrega una lista de oficiales polacos desaparecidos. Los soviéticos niegan todo exceso. En 1992, el presidente de la Rusia post-soviética, Boris Yeltsin, le presentará al presidente polaco, Lech Walesa, la orden original de ejecución firmada por el propio Stalin. Stalin, al ocupar la mitad de Polonia, cae de hecho en las manos de Hitler, que necesita una frontera común con Rusia para facilitar sus planes de invasión a ese país. Hitler y Himmler, la cabeza del SS, cuidarán ahora de Polonia, nombrando al nazi Hans Frank gobernador general de las provincias polacas ocupadas, quien proclama: tengo el poder de la vida y muerte sobre los ciudadanos polacos. Después de la guerra será juzgado en Nuremberg y colgado por crímenes contra la humanidad. Estos gitanos, confinados en un redil, son filmados por un alemán. Para los nazis, ellos no son personas. Las mujeres son sometidas a esterilización porque no merecen reproducirse. Los nazis declaran la temporada de caza de gitanos. Cientos de miles serán internados en campos de concentración. Empieza la ordalía para el pueblo judío. Los nazis tienen ahora 3 millones de judíos polacos a su merced. Hitler todavía no está seguro de qué hacer con ellos. Mientras la guerra salga bien para él, considera deportarlos al este o incluso enviarlos a Madagascar. Solo cuando el resultado de la guerra se hace incierto, Hitler y sus cómplices desatan un frenesí de odio y muerte. La solución final. De momento, los judíos tienen que ser identificados, marcados con una estrella amarilla y congregados en guetos, algunos de los cuales están completamente amurallados.
Del diario de una de estas almas infortunadas. Es desconsolador ver las escenas vergonzosas de violencia que ocurren frente a nuestros ojos. Las mujeres y los ancianos son golpeados en las calles por ladronzuelos. Los ojos se me llenan de lágrimas. Toda nuestra impotencia, nuestro aislamiento, están allí al descubierto donde nadie asume nuestra defensa. Somos muy débiles. Todas las grandes ciudades polacas tendrán sus prisiones tipo gueto, donde se internarán también los judíos alemanes, austriacos y checos. Los judíos aquí todavía tienen fe que quizás algún día podrán volver a sus casas. No saben que morirán de hambre y frío. No saben que el Shoah u Holocausto está a punto de empezar. Habitado por judíos, prohibida la entrada. Varsovia está en ruinas. Hitler llega para ser filmado por un equipo de propaganda del Reich. Estos victoriosos soldados alemanes marchan a paso de ganso al sonido de la marcha de los granaderos, pero no fueron muy eficaces durante la campaña polaca. Mala preparación, falta de un espíritu combativo e incluso casos de indisciplina son los puntos que el comandante en jefe, el general von Brauchitsch, reporta al Führer. Walter von Brauchitsch. Hitler está furioso, pero es inmune a la duda y ordena preparar el ataque al oeste. Un ataque a los Países Bajos, Bélgica y Francia. Algunos de sus generales creen que es una locura. Empiezan a urdir el derrocamiento del Führer. Es un momento crucial. El curso de la historia pende de un hilo. 8 de noviembre de 1939, Hitler escapa a un intento de asesinato. Parece como si disfrutara de alguna protección divina. Cuando asiste al funeral de las víctimas, ya no es el mismo hombre. Su poder sobre el ejército y el pueblo alemán es aún más fuerte. Les dice a sus generales: mi decisión es irrevocable. Atacaré Francia en el momento oportuno. Triunfaré o moriré en el intento. Pero Hitler todavía no sabe si atacar el oeste, a lo cual dice: la guerra es como abrir la puerta de un cuarto oscuro. Nunca se sabe qué pasará. Finalmente pospone la orden de ataque y regresa a su chalet en los Alpes para reunirse con su amante Eva Braun. Eva Braun. Ella filmó estas imágenes del séquito de Hitler, del arquitecto del Reich Albert Speer, que da largas caminatas con Hitler. Speer recuerda: Hitler quería rebautizar Berlín como Germania. Ya teníamos una maqueta de la futura Plaza Adolfo Hitler con un domo inspirado en la Catedral de San Pedro en Roma, pero 17 veces más grande. Le pregunté: mi Führer, ¿no sería un blanco ideal para los bombardeos? Respondió: para nada. Goering me aseguró que ningún avión enemigo volará jamás sobre el Reich. Desde su cuartel, el futuro oficial alemán August von Kageneck le escribe a su madre: estamos ansiosos por luchar, estamos listos para la batalla. Su madre le contesta: esta guerra es un crimen y tendremos que pagar por ella. La guerra entra en una nueva y extraña fase. Los alemanes la llaman la Sitzkrieg, la guerra boba. Los británicos la llaman la guerra falsa. Y para los franceses es la drôle de guerre, la guerra de broma.
Es un periodo de espera largo y extraño, especialmente duro para las mujeres. A ellas no solo les preocupa la angustia de la guerra, sino también la supervivencia de sus familias. Como en la última guerra, los soldados se atrincheran e intentan pasarla lo mejor posible. El soldado francés Gaston Sirek le escribe a su esposa: "Estamos a 30 grados bajo cero. El pan está congelado. Yo soy uno de los afortunados, nos dieron un poco de paja y con ella podemos dormir mejor". Josephine Baker. El invierno de 1939 y 1940 es de hecho uno de los más fríos del siglo. Para empeorar las cosas, todos los inviernos de esta guerra serán brutalmente fríos. El comandante en jefe, el general Gamelin, espera que los alemanes ataquen a través de Bélgica y marchen hacia París por esta llanura abierta como en 1914. Gamelin planea enfrentarse a los alemanes en tierra belga. En Francia, el coronel de Gaulle, un oficial de tanque que empieza a hacerse conocer, critica esta estrategia. La llama mentalidad de la línea Maginot, que consiste en esperar que la otra parte haga un movimiento. En su libro, Hacia un ejército profesional, habla a favor de tomar la ofensiva mediante el uso masivo de tanques. Francia produce 300 tanques al mes, pero son replegados en todas las secciones para apoyar la infantería. La aviación francesa también se retrasa. Francia ordena 4.000 aviones a los Estados Unidos, a pesar de la siempre creciente tendencia al aislamiento abanderada por Charles Lindbergh, el héroe que atravesó solo el Atlántico por primera vez y que ahora es el proponente principal del movimiento América Primero. If you believe in an independent destiny for America, if you believe that this country should not enter the war in Europe, we ask you to join the America First Committee in its stand. Es la voz americana del aislamiento y de personalidades públicas como Henry Ford, el fabricante de autos antisemita. Henry Ford. O como Joseph Kennedy, embajador de los Estados Unidos en Londres, que se opone a la guerra, mientras que su hijo, John, el futuro presidente Kennedy, apoya las democracias europeas. Los simpatizantes nazis en los Estados Unidos también contribuyen al clima apasionado que reina a principios de 1940. En Europa, la Unión Británica de Fascistas también era bastante activa hasta que la vetaron. Oswald Mosley, el Führer inglés, desafía al gobierno en pleno centro de Londres. Pasará varios años en prisión.
Sus discursos incitan a la gente a salir a las calles y detener la guerra. Pero Winston Churchill tomó las riendas del gobierno británico. Aquí lo vemos con el general francés Gamelin y el almirante Darlan en visita oficial a Londres. Una unidad expedicionaria franco-británica se forma para ayudar a Finlandia, invadida por la Unión Soviética. Francia se prepara para enviar a sus soldados de élite, la Legión Extranjera Francesa. La Legión Extranjera lleva un siglo acogiendo a los desadaptados del mundo sin importar su pasado, con tal que no sea demasiado sombrío. Su cuartel general en Sidi Bel Abbes, en Argelia, acoge a un gran número de republicanos españoles que huyeron de su país después de la victoria fascista de Franco. Ahora están ansiosos por combatir a los nazis que apoyaron a Franco. Todos harán el largo viaje a Francia. Los legionarios se embarcan en Brest junto con el bien equipado grupo de cazadores alpinos, un regimiento de montaña entrenado para la acción en la nieve. Pero Finlandia y la Unión Soviética firman un tratado de paz. Un par de días después, Hitler lanza una ofensiva contra Dinamarca y Noruega. La Blitzkrieg, la guerra relámpago. Las Wehrmacht toman Oslo en 2 días. Hitler intenta proteger la ruta del hierro. El hierro es indispensable para el esfuerzo de guerra alemán y el 50% de este metal sueco es enviado desde el puerto noruego de Narvik. Esta ruta atraviesa los países de Suecia, Noruega y Dinamarca. La unidad expedicionaria franco-británica arriba al fiordo de Narvik. Después de un mes de lucha, los aliados toman Narvik. La ruta del hierro está temporalmente cortada. Esta victoria es buena para la moral francesa y da crédito a su lema: ganaremos porque somos los más fuertes. Pero las unidades expedicionarias tendrán que abandonar Narvik y durante el resto de la guerra, un cargamento tras otro de hierro sueco alimentará la máquina de guerra alemana. Los franceses regresan a casa, porque los alemanes acaban de lanzar su ofensiva en el oeste. 9 de mayo de 1940, Hitler abandona Berlín en su tren privado, cuyo nombre en código es América, y va hacia el oeste hasta el nuevo cuartel general cerca de la frontera francesa. Hitler anuncia: señores, la ofensiva acaba de empezar. Sus generales le enviaron su plan de batalla durante el invierno. Parecía similar al de 1914, un ataque a través de Bélgica. Pero Hitler prefiere la idea del general von Manstein: cortar directo a través del bosque de las Ardenas, girar después y tomar hacia el mar, rodeando a los aliados con un movimiento de hoz. Pero este movimiento de hoz es de hecho un riesgo grande, porque los aliados podrían retroceder y contraatacar. Sin embargo, Hitler está seguro, comenta: lo principal es tener buen tiempo. 10 de mayo de 1940. El teniente August von Kageneck dice: somos las Wehrmacht, las fuerzas armadas de la Alemania Mayor. La victoria es segura. Para los soldados alemanes, su patria está en peligro. Después de todo, fueron los franceses los que le declararon la guerra a Alemania. 10 de mayo de 1940. Al amanecer, paracaidistas alemanes se lanzan sobre Holanda.
Su misión es apoderarse de los campos de aviación y los puentes alrededor de Rotterdam. Al mismo tiempo, Hitler libera su máquina de guerra en Bélgica. Hitler espera. ¿Caerán los aliados en la trampa? Apocalipsis, la Segunda Guerra Mundial. Próximo episodio, derrota aplastante.